Buenos días, mi nombre es Leonis Llamosa Parihuana y en esta oportunidad el grupo 1 hará la exposición sobre el ensayo de compresión no confinada a compresión simple. En esta exposición abarcaremos puntos como las normas en las que se realiza el ensayo, características del ensayo, procedimientos, fuentes de error, precauciones y recomendaciones, ensayos alternativos y referencias bibliográficas. En cuanto a las normas que guían el ensayo, la principal norma es la norma ASTM de 2166, titulada Método de ensayo para resistencia a la compresión no confinada de suelo cohesivo. Otra norma es la norma técnica peruana 339.167 sobre el método de ensayo normalizado para la resistencia a la compresión no confinada de suelos cohesivos y la INV 152-07 sobre la compresión inconfinada en muestras de suelos. En cuanto a los apartados que presentan en común estas normas son los alcances y objetivos, terminología, significados y usos, equipos o instrumentos, procedimientos, cálculos e informe de resultados. Ahora hablaremos sobre el ensayo de compresión no confinada, compresión simple. Este ensayo tiene como objetivo principal determinar la resistencia a la compresión de un suelo no confinado y que es cohesivo. Esto significa a la vez de que el ensayo no tiene que presentar el fenómeno de agua de sangrado. ¿Qué es este fenómeno? Según la norma 339.167, es agua expulsada o agua expelida de un suelo o de una muestra de suelo luego de un proceso de confinamiento. Como se observa en la figura 1, la muestra de suelo va a ser puesta a compresión, por lo tanto, esta muestra no puede expeler agua luego de este proceso, ya que se va a afectar al contenido de humedad. Ahora hablaremos sobre los suelos que pueden ser ensayados mediante este método. Los suelos principales que pueden ser ensayados son las arcillas y suelos cementados. Esto se debe a que por sus propiedades tienen una resistencia intrínseca luego del proceso de confinamiento, es decir, no se van a desmoronar. Esto es muy importante ya que, como se observa en la figura 3, el comportamiento de la muestra luego del ensayo tiene que ser como una especie de ensanchamiento o también puede ser un corte. Por lo tanto, un suelo que no tiene una propiedad, que no resiste intrínsecamente o que se desmorona, eh, no sirve ya que no nos van a arrojar valores óptimos. Eso también lo especifica la norma. Por lo tanto, suelos como limos, turbas y arenas no pueden ser ensayados bajo este método. En cuanto al procesamiento de los datos, tenemos que hallar los datos sobre el esfuerzo de compresión. Se puede hallar mediante la carga aplicada sobre el área promedio de la sección transversal. La carga aplicada en newtons y la área promedio de la sección transversal en milímetros al cuadrado. Esta área puede ser o es corregida a través de la fórmula de área transversal promedio inicial de la muestra en milímetros al cuadrado sobre 1 menos la deformación axial, que es la variación de la longitud sobre la longitud inicial. Entonces se tiene que presentar los datos de esfuerzo de compresión que se hallan mediante la carga y el área. Entonces se tiene que hallar la gráfica de carga versus deformación. Un ejemplo es la gráfica que se muestra en pantalla, en la que el comportamiento mediante estos dos parámetros de carga y deformación van a variar según el tipo de suelos. Por ejemplo, ahí se observa un comportamiento para las arcillas sobreconsolidadas y otro comportamiento para las arcillas normalmente consolidadas. Ahora hablaremos sobre uno de los parámetros más importantes a hallar en este ensayo, que es el máximo valor de esfuerzo de compresión QU. Este es bastante importante ya que se puede considerar como la resistencia a la compresión del suelo. Entonces, el valor del esfuerzo de compresión máximo es la carga máxima sobre el área en ese momento. Según la norma INV 152-07, el máximo valor de esfuerzo de compresión nos permite determinar la consistencia del suelo. Es por eso que también es bastante importante, ya que si este valor nos entrega
o se encuentra entre los rangos que se muestran en pantalla, dependiendo de la unidad, kilogramos sobre centímetro cuadrado o kilopascales, nos puede hallar si es que es muy blanda, mediana, firme, muy firme o finalmente dura. Gracias. Buenos días, profesora Laidis. Mi nombre es Mauricio Antonio Amado Aguilar y yo procederé a exponer sobre los equipos de ensayo. Bueno, el primero sería el aparato de compresión, que puede corresponder a una báscula de plataforma equipada con un marco de carga que se puede activar mediante un tornillo de tipo gata, ¿no? O también podría ser, otra opción sería un mecanismo de carga hidráulica o algún aparato de compresión que tenga el suficiente control y capacidad para poder brindar la velocidad de carga necesaria para el ensayo, como se puede apreciar en la figura, un aparato de compresión. Bueno, y también cabe recalcar que para suelos con resistencia a la compresión no confinada menores a 100 kPa, es conveniente un aparato de compresión que tenga la capacidad de medir esfuerzos con una precisión de 1 kPa, mientras que en suelos con resistencia a la compresión no confinada mayores a 100 kPa, es conveniente un aparato de compresión que tenga la capacidad de medir esfuerzos con una precisión de 5 kPa. Mm, El segundo sería el extractor de muestra, que es el aparato con la capacidad de extraer el centro de la muestra en el tubo, ¿no? A una velocidad constante, mm, siempre prevaleciendo la dirección en la cual la muestra fue insertada en el tubo y tratando de alterar de la forma más mínima posible la muestra, ¿no? El tercero sería el deformímetro, ¿no? Que una opción puede ser un comparador de carátula. Ah, este deformímetro pues sirve como un indicador de deformaciones, ¿no? Que debe ser graduado a 0.03 milímetros o algo mejor. El rango de desplazamiento pues debe ser de por lo menos un 20% de la longitud del espécimen. En la figura se puede apreciar la imagen de un deformímetro. Ah, bueno, el cuarto será el micrómetro, o una alternativa que puede ser un comparador de dial, ¿no? En sí esto puede ser cualquier instrumento, ¿no? Pertinente que sirva para medir las dimensiones del espécimen, todo dentro del 0,1% de la dimensión medida, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen, la imagen de un comparador dial, ¿no? Luego, el cronómetro. Es un instrumento para la medición del tiempo con una precisión de un segundo, justamente para tener el control, ¿no? De la velocidad de aplicación de la deformación. En la figura se puede apreciar un cronómetro. Luego sería la balanza, ¿no? La balanza debe determinar, como ya sabemos, el peso de las muestras, todo con una precisión dentro del 0,1% de la masa total. Mm, Y por último, los aparatos variados o secundarios, ¿no? Que son herramientas para el tallado y recorte de las muestras, ¿no? Aparatos para el remolde o recipientes para el agua extraída o la hoja de datos requerida, ¿no? Como se aprecia en cada una de las imágenes. Pasamos a la preparación de las muestras, que pueden ser muestras intactas, muestras remoldadas o muestras reconstituidas. Las muestras intactas pues, son preparadas a partir de una muestra mayor sin perturbar o a partir de muestras aseguradas. Las muestras remoldadas son preparadas a partir de suelos fallados intactos o suelos perturbados. Y las reconstituidas pues, son preparadas en base a un contenido de agua predeterminado y una densidad prescrita por el encargado del ensayo. Luego pasamos a las probetas o muestras, que deben cumplir con tres criterios. Pues el primero debe ser que deben tener un diámetro mínimo de 30 milímetros o 1.3 pulgadas y su tamaño máximo de partículas tiene que ser menor que un décimo del diámetro de la muestra, como se puede apreciar en la imagen. El segundo sería que en caso de que las muestras tengan un diámetro mayor o igual a 72 milímetros o 2.8 pulgadas, su tamaño máximo de partículas esta vez debe ser menor a un sexto del diámetro de la muestra, como se aprecia en la imagen. Y también su relación altura-diámetro, que debe ser suficientemente mayor para que no aparezcan interferencias en los planos potenciales de falla a 45 grados y también suficientemente cortas como para evitar que ésta se comporte como una columna, ¿no? Más específicamente, pues se podría decir que debe estar comprendida entre 2 y 2.5. El procedimiento del ensayo, pues primero determinamos la masa y dimensiones de la muestra del ensayo,
Respecto a las dimensiones, pues hallamos la altura y el diámetro promedio. Como mínimo debemos tomar 3 mediciones de altura y 3 mediciones de diámetro, como se puede apreciar en una imagen en la toma de mediciones, ¿no? Como segundo paso, colocamos la muestra en el centro de la placa inferior del aparato de carga. Se ajusta de forma cuidadosa hasta que la placa superior haga contacto con la muestra. Como se puede apreciar en la imagen, la colocación de la muestra, ¿no? Luego calibramos el indicador de deformación a cero, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen. Como cuarto paso, aplicamos la carga para justamente inducir una deformación axial a un coeficiente, digamos, de 14 a 2% por minuto, ¿no? Como se aprecia en la imagen. Como quinto paso, anotamos los valores de deformación, carga y tiempo de acuerdo a los intervalos necesarios para definir la curva tensión versus deformación, ¿no? Generalmente, pues, creo que sería suficiente entre 10 y 15 puntos, ¿no? Ahí se puede apreciar un ejemplo de la curva tensión versus deformación. Como sexto paso, escogemos la razón de deformación justamente para que el tiempo de falla no supere los 15 minutos, ¿no? Luego, séptimo paso, continuamos cargando, ¿no? Hasta que la fuerza decrezca o baje con un aumento de deformación, o si no, hasta llegar a una deformación del 15%. Como último paso, al finalizar el ensayo, pues obviamente se retira el equipo con cuidado, indicamos la razón de deformación en el informe de resultados del ensayo. También es importante realizar un esquema del tipo de falla, justamente evidenciando el ángulo de la superficie de falla, como se muestra en la figura 20, y establecemos la humedad en la muestra, justamente indicando si esta fue obtenida antes o después del ensayo de corte. Gracias. Buenos días, profesora. Yo soy Yamir Misael Chabrizar Sosa y voy a hablar sobre las fuentes de error durante la ejecución de los ensayos y algunas precauciones a considerar. Como primer error, es posible el uso incorrecto del vernier al momento de medir el diámetro y la altura de la muestra. Como segundo error, es posible un exceso del tiempo límite, que sería de 15 minutos, al momento de usar la máquina, para poder hallar la razón de deformación. Si sucede esto, habrá una pérdida de humedad. Como tercer error es el no respetar u olvidar el correcto uso de unidades de medida. Y como último error es la falta de mantenimiento de la máquina de compresión inconfinada. Precauciones a considerar. Como primer punto sería manipular las muestras cuidadosamente para así evitar las perturbaciones adicionales de la sección transversal. Un ejemplo. Imaginemos de que esta goma es mi cilindro o mi suelo y yo tengo mi vernier. Si alguien es nuevo usando el vernier, es posible que al momento de medir este cilindro haga una gran fuerza que pueda hacer que el suelo se deforme o se quite algún pedazo de suelo. Como segundo punto sería realizar todos los esfuerzos de los participantes para prevenir un cambio en el contenido de humedad del suelo. Tercer punto sería cumplir con la relación 2 y 2.5 de altura y diámetro respectivamente del suelo. Las secciones transversales deben ser uniformes al momento de hacer un corte y se hace un corte cuando no se cumple la relación 2 y 2.5. Al momento del corte, retirar cualquier piedra o elemento que evite la uniformidad material del suelo. Por último, sería obtener las suficientes lecturas, muestras o la muestra del suelo para definir la curva esfuerzo-deformación. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es André Ure Rivera. Yo hablaré acerca de los ensayos alternativos para los mismos parámetros, donde tenemos el ensayo de corte directo y el ensayo de consolidación unidimensional de suelos. Comenzaremos con el ensayo de corte directo, el cual se encuentra normalizado por la norma técnica peruana NTP 339.171, el ASTM D3080 y la ASHTO T236. Como objetivo,
Mediante este ensayo podemos determinar la resistencia al corte de una muestra de suelo consolidada y drenada por el método del corte directo, lo cual este parámetro nos va a ser muy útil para el cálculo de la capacidad portante del suelo. Asimismo, el tipo de suelo no es ningún problema, ya que la norma y el ensayo nos permite trabajar en cualquier tipo de suelo, con muestras inalteradas y remoldeadas. Como resumen del ensayo, el ensayo se realiza de la siguiente manera. Se colocará la muestra de ensayo en el dispositivo de corte, el cual el más típico es una caja de sección cuadrada o circular dividida horizontalmente en dos mitades. Dentro de ella se coloca la muestra de suelo con piedras porosas en ambos extremos, para luego aplicar una carga vertical de confinamiento. Allí humedeceremos o drenaremos, o en algunos casos ambos, a la muestra de ensayo, para luego consolidar el espécimen bajo el esfuerzo normal debido a esa carga vertical. Después, se quitará lo seguro de los marcos que sujetan el espécimen para aplicar una carga horizontal mediante el desplazamiento de un marco en forma horizontal con respecto al otro y toda una velocidad constante de formación por corte. Y allí mediremos la fuerza cortante y el desplazamiento horizontal mientras que la muestra es cortada. Como se muestra en esta figura, este es el dispositivo de corte directo. Allí se encuentran todos sus componentes, el marco superior, el marco inferior. Allí también se ve el espécimen con las piedras porosas en ambos extremos. Como sabemos, en este ensayo se induce la falla por corte a través de un plano determinado, por lo que sobre este plano de falla van a actuar dos esfuerzos. Un esfuerzo normal, sigma n, debido a la carga vertical, y un esfuerzo cortante tau, debido a la aplicación de la carga horizontal. Ambos esfuerzos se van a calcular dividiendo las respectivas fuerzas por el área de la muestra o de la caja de corte, y deberán cumplir o satisfacer la ecuación de Coulomb, el cual se muestra en esta diapositiva. Y como se observa, esta ecuación nos va a determinar, o se va a observar, que la resistencia al corte depende de la cohesión y la fricción interna del suelo. Ahora hablaremos acerca del ensayo de consolidación unidimensional de suelos. Este ensayo se encuentra normalizado por la norma técnica peruana NTP 339.154 o la ACTM D 2435. Como objetivo, en este ensayo, el suelo a ensayar, que se encuentra confinado lateralmente y drenado axialmente, está sujeto a carga de esfuerzos controlados, aplicada incrementalmente. Mediante ello, se podrá determinar la magnitud y la velocidad de consolidación del suelo. Nuestra norma nos proporciona dos procedimientos alternativos. El primero, el método de ensayo A, donde en este método es desarrollado con incrementos de carga constante de 24 horas de duración o múltiplo de estos. Además, se van a requerir lecturas de tiempo de formación en un mínimo de 2 incrementos de carga. Mientras tanto, en el método de ensayo B se requieren las lecturas, tiempo de formación en todos los incrementos de carga. Además, se aplicarán incrementos de carga sucesivos después de alcanzar el 100% de la consolidación primaria, o a incrementos de tiempo constantes, como se describe en el método ya mencionado anterior. Y por último, como resumen del ensayo, durante este ensayo, la muestra de suelo es confinado lateralmente y cargado axialmente por medio de incrementos de esfuerzo total. Asimismo, en el transcurso del proceso de consolidación, se toman medidas de cambio en la altura de la muestra, y con estos datos se podrá determinar la relación entre el esfuerzo efectivo y la relación de vacíos o de formación. De igual manera, se podrá calcular la velocidad de consolidación que puede ocurrir mediante la evaluación del coeficiente de consolidación. Y en esta diapositiva se muestran todas las referencias bibliográficas que hemos usado para nuestro ensayo. Y eso sería todo.
Muchas gracias.